Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Resumen de Profetas y Reyes. Capítulo 45. El retorno de los desterrados. La llegada del ejército de Ciro ante los muros de Babilonia fue para los judíos un indicio de que se acercaba su liberación del cautiverio. Más de un siglo antes del nacimiento de Ciro, la inspiración lo había mencionado por nombre y dejado registrado lo que iba a hacer al tomar la ciudad de Babilonia de imprevisto y al preparar el terreno para liberar a los hijos del cautiverio. En la inesperada entrada del ejército del conquistador persa al corazón de la capital babilónica, por el cauce del río cuyas aguas habían sido desviadas y por las puertas interiores que con negligente seguridad habían sido dejadas abiertas y sin protección, los judíos tuvieron abundantes evidencias del cumplimiento literal de la profecía de Isaías concerniente al derrocamiento repentino de sus opresores babilonios. Y esto debiera haber sido para ellos una indicación inequívoca de que Dios estaba encauzando en su favor la promesa de restauración de Jerusalén asociada a la caída de Babilonia. Los desterrados tenían a su alcance, además, los escritos de Jeremías, y en ellos se había indicado claramente cuánto tiempo iba a transcurrir antes de que Israel fuese devuelto de Babilonia a su tierra. El profeta había indicado con claridad que el cautiverio duraría 70 años. A menudo Daniel y sus compañeros habían recorrido estas profecías y otras similares que esbozaban el propósito de Dios para con su pueblo. Y ahora, al ver el cumplimiento de los acontecimientos, meditaron en forma especial en la palabra profética. Dios había dicho que a los 70 años Él los visitaría para devolverlos a Jerusalén. En un lenguaje precioso, Dios había dicho: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros», dice Jehová, «pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, e iréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Mientras meditaban las profecías, Daniel recibió una serie de visiones relativas al nacimiento y la caída de los reinos. Juntamente con la primera visión, registrada en el capítulo 7 de Daniel, fue dada la interpretación, pero no todo quedó claro al profeta. Él mismo testificó que mucho le turbaron sus pensamientos tras aquella visión. Mediante otra visión le fue dada luz adicional acerca de los acontecimientos futuros. Al final de esta visión, oyó a un santo que preguntaba: ¿hasta cuándo durará la visión? La respuesta que se le dio fue: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Esto llenó a Daniel de perplejidad. No podía entender la relación entre los 70 años de Jeremías y los 2300 años que, según oyó en la visión, el visitante celestial anunciaba como habiendo de transcurrir antes de la purificación del santuario. Rogó que se le explicara el tema, pero cuando el ángel le dio una interpretación parcial, el profeta se desmayó. Preocupado y sin comprender, Daniel dirigió de nuevo su mente al estudio de la profecía, y leyendo de nuevo a Jeremías, vio con claridad que el final del cautiverio llegaría a los 70 años. Con una fe fundada en la segura palabra profética, Daniel rogó al Señor que estas promesas se cumpliesen pronto. Rogó que el honor de Dios fuese preservado. En su petición se identificó plenamente con aquellos que no habían cumplido el propósito divino y confesó los pecados de ellos como propios. Frente a un Dios digno de ser temido que guarda el pacto y la misericordia con los que lo aman, Daniel se presenta como parte de un pueblo que ha pecado. Dios es justo, y ellos están avergonzados, pero de Dios es perdonar y tener misericordia, y Daniel le pide que escuche su oración y vuelva a bendecir a Jerusalén. El cielo se inclina para oír la ferviente súplica del profeta. Aun antes que haya terminado su ruego por perdón y restauración, se le aparece de nuevo el poderoso Gabriel con la intención de aclararle la visión
que había visto antes de la caída de Babilonia. En detalle explica el periodo de las 70 semanas que habían de comenzar cuando fuese dada la orden para restaurar y edificar Jerusalén. La oración de Daniel se elevó en el primer año de Darío. 2 años después, Darío murió y Ciro le sucedió en el trono, siendo este tiempo el que señaló el fin de los 70 años iniciados cuando la primera compañía de hebreos fue llevada de Judea a Babilonia por Nabucodonosor. La experiencia del foso de los leones había marcado favorablemente a Ciro, y ahora, precisamente en el tiempo en que Dios había dicho que haría reedificar su templo de Jerusalén, movió a Ciro como agente suyo para que discerniera las profecías concernientes a él mismo, bien conocidas por Daniel, y le indujo a conceder su libertad al pueblo judío. Cuando el rey vio las palabras que habían predicho, más de 100 años antes de que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada, cuando leyó el mensaje que le dirigía al gobernante del universo en el que le decía que lo iba a ceñir, aunque no lo conociera, y que él edificaría la ciudad dando libertad a los cautivos, su corazón quedó profundamente conmovido y resolvió cumplir la misión que Dios le había asignado. Dejaría ir libres a los cautivos judíos y les ayudaría a restaurar el templo de Jehová. En una proclamación escrita que se publicó por todo su reino, Ciro dio a conocer su deseo de proveer para el regreso de los hebreos y para la reedificación de su templo. Llegaron noticias de este decreto hasta las provincias más lejanas de los dominios del rey, y por doquiera hubo gran regocijo entre los hijos de la dispersión. Muchos, como Daniel, habían estado estudiando las profecías y habían estado rogando a Dios que interviniera en favor de Sión según lo había prometido. Ahora, alabaron a Dios llenos de alegría porque la promesa se estaba cumpliendo. Entonces se levantaron las cabezas de las familias de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Fueron unas 50.000 personas que decidieron aprovechar la gran oportunidad que se les daba para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. No se fueron con las manos vacías, pues sus amigos les dieron vasos de oro y plata, animales y cosas preciosas. Además, aquel grupo viajó con los vasos de la casa de Jehová que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén. A un descendiente del rey David, llamado Zorobabel, confió Ciro la responsabilidad de actuar como gobernador de la compañía que volvía a Judea. Junto a él viajaba el sumo sacerdote Josué. Cuando llegaron a Jerusalén, emprendieron enseguida la obra de restablecer lo que había sido derribado y destruido. En cuanto pudieron, levantaron un altar allí donde habían estado el antiguo altar en el atrio del templo. Se restablecieron los servicios sagrados que se habían interrumpido cuando Jerusalén fue destruida. Aquello alentó muchísimo a los pocos fieles que quedaban y de todo corazón participaron en los preparativos necesarios para reedificar el templo. Rodeados de muchos tristes recuerdos de la apostasía de sus padres, anhelaban tener alguna señal permanente del perdón y del favor divinos. El Señor había obrado maravillosamente en su favor, y se sentían asegurados de que su presencia estaba con ellos, pero deseaban bendiciones aún mayores. Pronto llegó el día, cuando la obra hubo progresado al punto en que debía ponerse la piedra fundamental. Esto se hizo en presencia de muchos miles que se habían congregado para contemplar el progreso de la obra y para expresar su gozo por tener una parte en ella. La casa que se estaba por reconstruir había sido tema de muchas profecías acerca del favor que Dios deseaba manifestar a Sión. En un contexto de alegría, una nota discordante se mezclaba con la música y la alabanza. Muchos de los que habían visto la casa primera lloraban al ver los fundamentos de esta segunda. Si ellos y su generación hubiesen obedecido a Dios y cumplido su propósito para Israel, el templo construido por Salomón no habría sido derribado ni habría sido necesario el cautiverio. Habían pecado, pero el Señor había vuelto a visitar a su pueblo y le había permitido regresar a su tierra. A pesar de la alegría, algunos se dejaron llevar por el desaliento. Habían visto la gloria del templo de Salomón
y se lamentaban por la inferioridad del edificio que se estaba levantando. La magnificencia del primer templo y los ritos imponentes de sus servicios religiosos habían sido fuentes de orgullo para Israel antes de su cautiverio, pero con frecuencia su culto carecía de las cualidades que Dios considera como muy esenciales. Ni la gloria del primer templo, ni el esplendor de su servicio podían recomendar a los adoradores a Dios, porque ellos no ofrecían lo único que tiene valor a la vista de Él. No le traían el sacrificio de un espíritu humilde y contrito. Cuando se descuidan los principios vitales del reino de Dios, es cuando las ceremonias se vuelven numerosas y extravagantes. Cuando se descuida la edificación del carácter, cuando falta el adorno del alma, cuando se desprecia la sencillez de la piedad, es cuando el orgullo y el amor a la ostentación exigen magníficos edificios para las iglesias, espléndidos adornos e imponentes ceremonias. Pero no se honra a Dios con todo esto. Él aprecia a su iglesia, no por sus ventajas exteriores, sino por la sincera piedad que la distingue del mundo. Él la estima de acuerdo con el crecimiento de sus miembros en el conocimiento de Cristo y de acuerdo con su progreso en la experiencia espiritual. Busca en ella la manifestación de los principios del amor y de la bondad. La belleza del arte no puede compararse con la hermosura del temperamento y del carácter que han de revelar los representantes de Cristo. Una congregación puede ser la más pobre de la tierra, puede carecer de atractivos externos, pero si sus miembros poseen los principios que regían el carácter de Cristo, los ángeles se unirán con ellos en su culto. Las alabanzas y acciones de gracia, provenientes de corazones agradecidos, ascenderán al cielo como dulce ofrenda. Hasta aquí, queridos amigos, el audio de hoy. Nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo titulado Los profetas de Dios que les ayudaban.